desnutrición, pero por ejemplo, cuando vayan a hacer sus rotaciones al hospital y vean la valoración del estado nutricional de los niños menores de 5 años, se usan las desviaciones estándar, ¿no? Donde nos dice está dentro del rango de normalidad o está menos una desviación estándar, menos 2 desviaciones estándar, menos 3 desviaciones estándar, o más 1, más 2, más 3, que son las desviaciones estándares, en base a si le falta pesito o está con sobrepesito. Y también se puede clasificar con fórmulas, se saca en base al porcentaje de peso y demás, si tiene una desnutrición leve, moderada o severa, ¿sí? Entonces sí hay otros tipos de clasificación de desnutrición. Pero el que nos interesa ahora es justamente el que nos divide en marasmo y kwashiorkor, entendiendo que, como decíamos ayer, en la anterior clase, el pacientito con marasmo suele ser un pacientito adelgazado, demasiado, como decíamos, no flaquito, como tenemos aquí en la foto, porque ha perdido masa muscular significativamente, no tiene edemas porque tiene en su cuerpito su albúmina dentro de un rango normal, y esta albúmina normal entonces hace referencia a que no va a tener edemas, ¿cierto? En cambio, el de tipo kwashiorkor se ve gordito, decíamos, pero no es que esté gordito, sino que está edematizado, está reteniendo líquido compartimental, y eso está dándole esa apariencia así más gruesita, podríamos decir, pero no está de ninguna manera bien nutrido. Y la razón de que tenga edema es justamente la disminución de la albúmina en plasma. La pregunta es, ¿por qué el desnutrido de tipo marasmático no tiene edemas, o sea, tiene albúmina normal? ¿Y por qué el tipo kwashiorkor tiene albúmina baja si ambos tipos de desnutrición tienen déficit nutricional? ¿Qué dice? ¿Por qué será esa diferencia? Porque bueno, también solemos decir, ¿no? El de marasmo es calórico proteico y el kwashiorkor es proteico calórico. ¿Por qué? ¿Qué papel cumple la albúmina pues en el edema? ¿Por qué el que tiene albúmina normal no tiene edema y el que tiene albúmina baja sí tiene edema? ¿Para qué sirve la albúmina? ¿Para qué? Ayuda con la presión coloidoscópica, que va a hacer que el líquido no salga de los vasos. Muy bien, mantiene la presión coloidoscópica del plasma, que es la fuerza que mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando no hay albúmina, baja la presión coloidoscópica y el líquido se sale hacia los tejidos. Entonces, si me quisieran explicar qué es el edema, ¿cómo me explicarían? ¿Por qué tiene un edema un paciente? ¿Qué es el edema? ¿Dónde? ¿Ya? Entonces, normalmente estamos diciendo aquí las proteínas y otros elementos formes deberían mantener la presión coloidosmótica y el agua debería mantenerse aquí adentro, ¿sí? Cuando baja la albúmina, el agua se sale de los vasos sanguíneos y se localiza aquí en el intersticio, que es el espacio que está entre las celulitas. Eso es el edema, ¿sí? Acumulación de líquido en el intersticio. ¿Cómo vamos a ver nosotros eso en un paciente? Lo vamos a ver así. Fíjense, esta niña, por ejemplo, parece gordita, ¿sí? Parece más bien pachetonita, bien rellenita. Es desnutrida, ¿sí? Está edematizada, ¿sí? Y si nosotros a este pacientito le hacemos el signo de Godet, como acá, fíjense, ¿qué han hecho aquí? Solo han apretado con el dedito su piecito y se ha quedado un hueco, ¿sí? Ese es el signo de Godet, también conocido como signo de masa de pan, ¿sí? Y eso nos está diciendo que ese paciente tiene edema, porque a ver, ustedes apriétense su mano, se queda así un hueco, a ver su antebrazo, se queda así un hueco, no debería, si se queda, preocupense, están edematizados, ¿sí? Entonces, esto pasa cuando están edematizados porque hay
y así va a seguir apareciendo el signo de Godet, probablemente hasta encima de la rodilla o toda la piernita, porque el edema aquí está generalizado, ¿sí? Está subiendo más y cuando ustedes valoran a un paciente, tienen que ver hasta dónde está el edema, ¿sí? Entonces, este pacientito no tiene edema, básicamente está piel y hueso, parece que hubieran sacado el rellenito de adentro y su pielcita más bien está colgada, ¿no es cierto? En estos pacientitos vamos a tener el signo de pantalones de payaso, se llama este signo, ¿sí? ¿Conocen los payasos? Sus pantalones son así anchos, ¿no? Y con sus tirantes y ¡pum! Están colgados. Entonces, por eso se ha denominado así, porque tiene tanta pérdida de músculo que la piel se cuelga, como si le quedara grande, ¿sí? También vamos a ver que es característico más en Kwashiorkor que en marasmo el signo de la bandera, ¿sí? Entonces las banderas normalmente tienen colores, ¿no? Como nuestra tricolor, tonos diferentes. En estos pacientitos suele haber, bueno, aquí no se nota tanto, pero sí un poquito, si se fijan, el bordecito aquí está amarillo, ¿sí? Y no es que se ha hecho así estilo californiano, no se ha hecho despintar su pelito, no. Es un signo clásico de desnutrición, ¿sí? Y si ustedes van a nuestros mercados, las hijitas de las toallitas que venden en los mercados, son así, de arriba es negrito, más oscurito, y las puntas son así amarillas, ¿no? Y su mamá feliz dice, el Juanito es Choco, y Choco dicen a los rubios, ¿no? Choco es el Juanito. ¿De dónde van a ser Choco el Juanito? Si su mamá es de pelo bien oscurito, ¿sí? Entonces, son niños que están desnutridos. Y no se olviden, la caída del cabello, que está floreciendo ahí el pelo y demás, es un signo clásico de que algo está faltando a nivel nutricional, ¿sí? Entonces, muy importante ir identificando esos signos que nos van a ayudar a identificar cuál tipo de desnutrición estamos viendo en ese pacientito. Ahora la pregunta será, ¿por qué marasmo tiene baja, normal su albúmina y Kwashiorkor tiene baja? Si los dos comen mal, ninguno de los dos recibe un aporte nutricional adecuado. Pero ¿por qué este tiene albúmina normal y este no? ¿Por qué? Comen lo mismo, básicamente están de la misma edad. ¿Por qué? A ver, yo les cuento, cuando joven era yo, tenía que competir en un panamericano. Mi categoría normal era hasta 51 kilos y yo normalmente pesaba 57, entonces bajaba hasta 51 para pelear. Como hicieron ese año las categorías olímpicas, dijeron nada, la más baja es hasta 47 kilos, la otra es de 47 a 57 kilos, no me convenía porque eran así muy grandes. Entonces mi entrenador me dijo, tienes que bajar a 47. De 57 a 51 yo moría para bajar hasta 51. Entonces de 47 a 51 ya no podía. Entrenaba 3 veces al día, comía una manzana, si es que comía, y si no era solo agua. Un mes. He llegado a 47, pero casi muero en el campeonato. Y estaba así. ¿Sí? Tenía edema, mis pies parecían de elefante, me impactaba un mosco y se hacía un hematoma así. A mi doc, creo que estoy desnutrida. Casi me pega. Hice Kwashiorkor. Debuté con Kwashiorkor. ¿Cuánto tiempo no has comido bien? Más o menos un mes. Debuté con Kwashiorkor. ¿Sí? Entonces me ha dado sí, quiero. Por eso sé por qué los bebés dicen guácala, porque les damos es horrible. Entonces, ¿cuál creen que es la diferencia? ¿Por qué no debuté con marasmo? ¿Por qué Kwashiorkor? ¿Cuál es la diferencia? ¿No se dan cuenta? Kwashiorkor es una presentación aguda de desnutrición, ¿sí? Si cualquiera de ustedes ahora desde hoy día entre huelga de hambre y
y deja de comer, en un mes aproximadamente es muy probable que debuten con kwashiorkor, ¿sí? ¿Por qué? Porque como no van a recibir, no tenemos almacenes de proteínas, ¿qué va a pasar? Su albúmina va a empezar a bajar en plasma, ¿sí? Y van a debutar con kwashiorkor. Pero si se mantienen con este ritmo, o sea, si yo no hubiera hecho eso solo un mes y hubiera seguido sin comer más tiempo, ¿qué hubiera pasado? Mi organismo hubiera dicho, si no me adaptó, me muero. Entonces, este pacientito, si no lo ayudamos, se va a volver marasmático. Porque el marasmático es un desnutrido crónico, ¿sí? Que en algún momento de su vida, su organismo ha dicho, si no me adapto, me voy a morir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a optimizar, porque dice, voy a tener que empezar a sacar de mi propia estructura. Se va a comer su propio músculo, ¿sí? Eso va a mantener su albúmina normal, va a hacer que los edemas desaparezcan, pero va a generar un deterioro sistémico. Entonces, ¿qué va a decir el organismo de este pacientito? Voy a entrar en homeorexis. La homeorexis es un estado alterado de la homeostasis. Se le conoce como un nuevo equilibrio que generan los desnutridos crónicos para sobrevivir, no para vivir, para sobrevivir, ¿no? Entonces su organismo de este pacientito va a decir, a ver, ¿qué necesito para sobrevivir? A eso le voy a dar energía, pero el resto, cero energía, cero energía, cero energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les digo, ¿el sistema inmune necesitamos para sobrevivir? No. Para vivir bien. Para sobrevivir, no. Entonces, ¿qué hace? Le quita energía al sistema inmune, no trabaja el sistema inmune, ¿sí? Por ejemplo, aprender, ¿necesito para sobrevivir? No, para vivir sí, para sobrevivir no. Y por eso esos niños no aprenden, van a estar quietitos, su cerebro está usando lo mínimo necesario para sus funciones más básicas. Pero aprender, reír, jugar, etcétera, no, cero, no hay energía para eso. Y por eso si yo lo dejo a este chiquitín así, echadito, voy a volver en una hora y va a estar exactamente en la misma posición. No se va a mover, no se va a sentar, nada, se va a quedar ahí quietito. Si lo pongo en medio de otros niños que están brincando así como pipoca, los niños sanos, él se va a quedar quietito, solo les va a mirar. No va a jugar, no va a interaccionar, nada, porque su organismo está centrado en sobrevivir. Entonces solo gasta lo mínimo necesario para mantenerlo con vida. Y por eso dice, a ver, ya mi corazón, mi cerebro, mis pulmones necesito para sobrevivir, a eso le voy a dar un poco de energía y lo que tengo voy a racionar para ellos. El resto funciona casi nada. Por eso no va a crecer su pelito, su piel no se va a regenerar, las mucosas no se van a regenerar. Y por eso cuando les decía, este chiqui puede tener sepsis y no va a tener ni fiebre, porque el sistema inmune no está funcionando, ¿sí? Y da rabia cuando lo hospitalizamos a él y empezamos a hacer su rehabilitación nutricional, que además son varios meses, le empezamos a dar nutrientes y su cuerpito empieza otra vez a reactivarse, ¿no? Y dice, wow, ya tengo energía, entonces le daré un poco al sistema inmune, le daré un poco a la piel y empieza otra vez a funcionar y ¡pum! Empieza a tener fiebre, ¿sí? No porque se ha enfermado recién, sino porque recién está funcionando su sistema inmune. Y esos sinvergüenzas de sus padres, eso les decía que le da rabia, esos sinvergüenzas de sus padres que así nos han traído a esta guaguita, dicen, ay, aquí en el hospital le han enfermado porque no tenía fiebre, ¿no? Esa guagua no se desnutre así pues en una semana, ¿no? Entonces los papás son bien negligentes con nuestras guaguitas. Entonces sí va a empezar a tener fiebre, pero no porque esté enfermo recién, sino porque recién su cuerpito tiene energía para usar en cosas que no estaba usando, ¿sí? Entonces fíjense, ambos tipos de desnutrición pueden ser letales. Se nos pueden morir los chiquititos en cualquiera de estas dos etapas. Solo que es muy probable que para adaptarse y sobrevivir pase a ser marasmático, ¿sí? Ahora, ¿será que este pacientito marasmático puede presentar edemas? ¿Qué dice? Ya hemos
dicho, en condiciones normales, este no tiene edema, este sí tiene. Pero ahora, ¿será que este puede presentar edema? ¿Sí? ¿Por qué dices, Abraham? Porque albúmina normal tiene más. Claro, y mientras la albúmina esté normal no va a haber edema. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que presente edemas? Bajar la albúmina. ¿Y ustedes creen que puede bajar su albúmina? Absolutamente. O sea, fíjense ahorita, ¿de dónde va a seguir sacando proteína? ¿De dónde? Va a llegar a un límite y ya no va a tener de dónde más sacar y la albúmina otra vez va a empezar a bajar. ¿Sí? Esa fase se conoce como desnutrición crónica reagudizada y es mucho más peligrosa porque ya no está logrando mantener ese equilibrio alterado que tenía la mujer. ¿Sí? Y fíjense, estos pacientitos, por toda esa desnutrición que tienen, han tenido un cambio compartimental de los electrolitos. No son normales, porque alguna vez algún coleguita dice, pues desnutrido, denle comida ya, listo. ¿Para qué hacen tanto drama con los desnutridos? No. Tenemos los CRIM, los Centros de Rehabilitación Integral Nutricional. ¿Por qué? Porque si yo agarro y le doy comida así plan, él va a comer desesperado, se puede morir. ¿Sí? Si agarro y le doy, por decirles, necesita 100 kilocalorías día, le doy 100, lo mato. Porque su cuerpito está débil, está alterado, está todo desequilibrado, el potasio se ha ido a otro lado, el calcio se ha ido a otro lado. Cuando yo empiece a darle nutrición, a hidratarlo, van a empezar a regresar a sus lugares y me puedes producir exceso o deficiencia, un paro cardíaco, una falla renal. Entonces no vamos a agarrar y darle nomás. Si necesita 100, voy a empezar con el 25% de sus necesidades y de a poquito. Y a medida que vaya tolerando, voy a ir subiendo de a poquito, hasta llegar a esto. Vigilando, viendo, ¿sí? Todo el tiempo, no sabemos cuánto tiempo han estado desnutridos, pueden ser meses, pueden ser años inclusive. Han tenido pérdida cognitiva importante, ¿sí? Entonces también tengo que hacer terapias de rehabilitación, de estimulación, para reactivar ese cerebrito, para recuperar la motricidad, tratar de recuperar lo que en todo ese tiempo no se ha hecho. ¿Sí? Entonces es un tratamiento integral completo. ¿Sí? Además, tengo que capacitar a los tutores, a los papás de estas guaguitas, porque si no yo lo recupero, está bien, lo mando a su casa y al mes va a volver otra vez desnutrido. ¿Sí? Entonces, los CRIM, normalmente estos niños se quedan mínimo 3 meses, en los casos más graves hasta 2 años. ¿Sí? Y se le enseña a la mamá o al tutor del niño cómo preparar, con qué alimentos se puede mantener bien nutrido, qué le tienen que dar, porque gracias a Dios todavía en el país tenemos todo para conseguirlo, solo hay que saber qué nos sirve nada más. ¿Sí? Es una tristeza en el subsidio prenatal a las mamás, les dan así un montón de cosas y en vez de darles a sus críos, van y lo venden, ¿no? En teoría dice ahí, ¿no? Prohibida su venta, porque es además de lo mejor lo que les dan, ¿no? La quinoa de oro, el arroz de mejor calidad, lo mejor les dan en el subsidio y por decir les cuesta 30 pesos y lo están vendiendo a 10 pesos, que no te debería vender. ¿Y qué le están dando a su chiqui? Pilfrú o chocolate. Todo sintético, teniendo ahí lo mejor. ¿Sí? Entonces, es una barbaridad realmente cómo se maneja por la falta de educación. Necesitamos educar a esas mamás, a esos papás, para que mantengan un estado de nutrición saludable en nuestros niños. Se puede absolutamente. ¿Sí? Entonces, es muy importante trabajar porque si no, siempre decimos, estas fotitos cierto, son de pacientitos del África, ¿sí? Pero en Latinoamérica tendremos estos grados de desnutrición. En Bolivia tendremos estos grados de desnutrición, ¿sí? Así nos llevan las guaguas, aunque no crean. Vean los libros que tenemos publicados de nuestros pediatras. Ahí tenemos 2 nutriólogos capos del materno infantil. ¿Por qué creen que tenemos CRIM? Porque sí nos llegan estos grados de desnutrición. No se verá todo el tiempo, pero sí, hay. ¿Sí? Y si no nos vamos lejos,
Los niños de Venezuela, busquen fotos. Ese pobre país, que era el país latino más rico de toda Latinoamérica, a ver dónde están los zurdos, a ver si sirve el socialismo. ¿Cómo está Venezuela? Ahorita apenas se está logrando reaccionar, pero sus guaguitas estaban así, sus adultos estaban así. ¿Por qué? Nos contaban, porque nos llaman algunos pacientitos de allá para ver cómo los podemos apoyar. En COVID, olvídense, no querían ir a sus hospitales, porque tenían posta, decían, entrabas y nunca más salías. Ni siquiera te dejaban enterrar a tus cadáveres, porque en fosas comunitarias por ahí los hacían desaparecer. No querían ir a los hospitales. Entonces nos llamaban para que les apoyemos un poquito en la parte médica. ¿Sí? Y nos contaban que algún día pues salió, había una hierbita por ahí que estaba creciendo en su jardín, entonces picaban, agüita, hacían hervir y comían eso. ¿Sí? O una amiga de mi prima, que vivía ella con sus 3 hijitos, su abuelita. Y la mamá de mi prima nos contaba llorando, ¿no? Dice que un día estaba pasando, porque ellos vivían en una casita más pequeña, en la casa que ellos vivían. Estaba pasando y escuchó por la ventana que la niña le decía, mamá, ¿puedo comer la papa? No puedes, por favor, ¿puedo comer esa papa? Dice que tenían 2 papas. Para los 3 niños, la mamá y la abuelita. Entonces la mamá dice que partió papa y media, les dio media a cada niño, les dijo, esta media no pueden comer porque es para la abuelita. Y la mamá no comió. Así ha vivido esa gente estos años. ¿Sí? Entonces, imagínense, así están sus guaguitos. ¿Sí? Y encima el sinvergüenza ese de Maduro dice, es que los niños no quieren comer. ¿Qué van a comer si no tienen comida? ¿No? Pero bueno, no vamos a hablar. Entonces, vean cómo es importante la alimentación. Yo digo, bueno, a pesar de que estamos en crisis ahorita, todo ha subido, todavía sigue siendo un paraíso nuestra Bolivia. Todo conseguimos. Ya, más caro, cierto. Esperemos que se estabilice. Pero tenemos todo. Todo tenemos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿alguna duda en nutrición? ¿Estamos clarísimos?